Lo que realmente está definiendo estos tiempos es si eres un demócrata o eres más bien un autócrata. Y si quieres fortalecer a la democracia o quieres debilitarla y aspirar a una autocracia. Y esa es la gran pregunta de estos tiempos con Trump y con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo va a quedar la democracia parada cuando terminen sus periodos? Pues la chamba de ser periodista es un poco ir a donde está la historia, y si eso significa que es una historia peligrosa, pues de todas formas hay que ir. Mientras todo el mundo está huyendo, tú te acercas a ese peligro. Y eso es lo que hacemos los periodistas. Llegamos al lugar para contar lo que pasa, ¿no? Otra de las necesidades humanas, como bien mencionabas, ¿no? Que es la falta de certeza. Si no tienes certeza, pues cómo vas a moverte, ¿no? Y México ya entró en una recesión técnica y se vislumbra que Estados Unidos también lo puede hacer. Que en fin, hay mucha gente que dice que es parte del plan de Trump. Pues llegamos con procesos políticos muy interesantes en los dos países que tienen también muchas similitudes. Son movimientos que le hablaron a un sector de la población que se sintió olvidado por muchos años. Tanto el movimiento MAGA, Make America Great Again, de Trump, como Morena, el movimiento del presidente López Obrador. México y Estados Unidos, en la historia lo hemos visto, siempre van a estar vinculados. Partidos por el Río Bravo, partidos por la frontera, pero son dos países que dependen uno del otro, porque aquí nos puso la geografía, no hay más, ¿no? Es una relación de la que no podemos escapar. Estados Unidos no sería lo que es sin los latinos, y sin los mexicanos mucho menos. Son millones los que impulsan la economía, sostienen industrias y generan riqueza hacia ambos lados de la frontera. Pero esa riqueza, tanto económica como política y cultural, no siempre se reconoce y mucho menos se protege. Julio Vaqueiro, periodista de Telemundo y autor del libro Río Bravo, ha estado ahí, cubriendo elecciones, crisis diplomáticas, reformas migratorias y cambios que definen el rumbo de los latinos en Estados Unidos. En este episodio hablaremos de poder, de dinero, de cómo las decisiones en Washington afectan tu vida cotidiana y de por qué la comunidad latina ya no solo aporta a la economía, la está transformando. Este episodio no solo es sobre política, es sobre influencia, representación y sobre todo sobre la nueva riqueza que estamos construyendo. Comenzamos. En Revolución de la Riqueza siempre hablamos de lo importante que es tener claridad, control y confianza en tus decisiones financieras. Por eso, hoy quiero hablarte de nuestro patrocinador, Equity Link. Equity Link ofrece soluciones como el factoraje, que básicamente te permite adelantar el cobro de tus facturas sin endeudarte. Es decir, recuperas flujo sin perder el control. Así puedes mantener tu operación activa, pagar nómina o aprovechar todas las oportunidades. Esto sin quedarte atado al plazo de tus clientes. Su proceso es ágil, el trato es directo y las soluciones se adaptan a las necesidades de tu negocio. Si tú o tu empresa buscan más liquidez y menos estrés financiero, entra en el enlace de la descripción. Bienvenido a la Revolución de la Riqueza, el podcast que convierte las ideas en libertad financiera. Si buscas herramientas para transformar tu vida y alcanzar la riqueza 360, este es tu espacio. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Hola Julio, bienvenido a la Revolución de la Riqueza, ¿cómo estás? Qué gusto, flaco, encantado de estar contigo. La verdad que veo y sigo y escucho lo que haces y me da mucho gusto estar contigo hoy, la verdad. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. De verdad, para mí también has sido tú una gran inspiración. Me ha encantado conocerte estos últimos años más de cerca y eres una extraordinaria persona y me encanta poder compartir esta bonita amistad que tenemos y sobre todo compartir también tu historia con muchas personas, ahora sí que del otro lado del Río Bravo, desde tu casa, que tal vez no te conocen tanto porque mucho de tu vida profesional la has hecho en Estados Unidos. Y me gustaría empezar por ahí. Me gustaría empezar para que nos cuentes cómo llegas a Estados Unidos, cómo llegas al periodismo y un poco tu historia. Sí, mira, la verdad es que siempre supe que quería ser periodista. Yo soy de Querétaro, en México, y desde muy chico supe que me gustaban las noticias. Me llevaba, por ejemplo, mi papá a la escuela con mis hermanos, íbamos escuchando la radio y me encantaba escuchar la radio a esa hora y escuchar a mi papá comentar cosas. El locutor en esa época, muy famoso, era José Gutiérrez Vivo, que probablemente tú también has escuchado de él, y me encantaba, me apasionaba muchísimo cómo lo explicaba todo, y a veces yo no entendía los temas, te estoy hablando de realmente muy chico, pero me gustaba mucho escucharlo. Y por ejemplo, llegaba el periódico a mi casa y también veía a mis papás hojearlo, y había algunos columnistas que disfrutaba yo de leer. Estoy hablando por ahí como de secundaria, primero secundaria, por ahí. Por ejemplo, Germán Dehesa, me gustaba mucho leer su columna
columna en el Reforma y siempre me gustaba la tele, pero lo que más me gustaba era escribir y desde la escuela me gustaba mucho escribir y sabía que quería ser periodista. Lo que no me imaginé es que iba a trabajar en televisión y mucho menos en Estados Unidos. Me fui a estudiar a la Ciudad de México en la Universidad de Anáhuac, estudié comunicación, me especialicé en periodismo y la razón fue que aunque yo estaba muy feliz en Querétaro y mi familia muy bien y todos contentos, quería estar en el lugar en el que pasan las cosas, en donde suceden las noticias. Y me fui a México y desde muy chico, primero, segundo semestre, ya empecé a trabajar porque lo que yo quería era ponerme a trabajar. Y sabes que el periodismo es un poco un oficio. La verdad es que uno puede estudiar para ser periodista, pero esto es un oficio que se aprende haciéndolo. Y he aprendido mucho más en la calle y aprendí mucho más en la práctica que en la universidad. Y entonces empecé desde muy joven ahí a chambear en Expansión, Grupo Editorial Expansión, que es un grupo de revistas importante en México. Y bueno, después una cosa lleva a otra. Conoces a un cuate, un amigo que te dice están buscando chamba por allá. Y llegué a Telemundo como a los 24 años como corresponsal de noticias en la Ciudad de México para Telemundo. Muy chavo, la verdad que con suerte también, que me dieron la oportunidad. Yo todavía ni me graduaba porque como empecé a trabajar, bajé un poco el número de créditos para tener tiempo y el número de materias que metí. Y bueno, pues empecé ahí como corresponsal en Telemundo. Después me invitaron ya a irme a conducir el noticiero local en Los Ángeles. Es el mercado más importante para los hispanos en Estados Unidos. Es en donde más hispanos, latinos, migrantes hay. Y entonces, pues así empecé. Así es como estoy aquí. Bueno, ahora en Miami, en el noticiero nacional, unos años después. Pero más o menos ese es el camino, flaco. No, pues sí, y eres una gran historia de éxito. Yo creo que una gran inspiración también para muchos mexicanos de poderla armar en grande, en los mercados más grandes y sin la necesidad a veces de este malinchismo que tenemos en México, ¿no? Como que de repente reprimimos a los mexicanos que vemos con éxito y yo creo que eres una gran historia para que se conozca en México, ¿no? De las posibilidades que existen. En tu camino, ¿cuáles crees que hayan sido las claves del éxito? Porque hoy eres uno de los conductores principales de uno de los canales de televisión más grandes en Estados Unidos y más grande inclusive si lo pudieras comparar contra el mismo México. Pero ¿cuáles han sido las claves del éxito? Sí, pues muchas gracias, flaco. Mira, la verdad que yo creo que cada quien tiene obviamente su ruta, su camino, y tú que hablas con muchas personas exitosas y talentosas, seguramente lo has visto, ¿no? En las conversaciones, como cada quien tiene su camino y cada quien define el éxito de una forma distinta. Pero bueno, a mí, lo que yo creo que a mí me ha funcionado, uno es que tuve suerte de tener como mucha claridad desde el principio de lo que quería. Pero creo que eso es una fortuna, no todo el mundo lo tiene. Hay gente que se tarda un poco más en descubrirlo o lo descubre en el camino. Yo lo tenía muy claro desde el principio. Es una cuestión como muy vocacional, la verdad. Tiene su beneficio y su desventaja porque yo ya, si se me acaba esta chamba, no sé qué voy a hacer. Es lo único que sé hacer, ya sabes. Pero bueno, tener el foco muy claro fue una cosa que sirvió mucho. Y dos, estar dispuesto a hacer el trabajo. Esa es la verdad. Desde muy joven sabía que lo quería sacrificar, que quería tomarme el tiempo, las madrugadas, el sacrificio para poder tener la chamba y estudiar al mismo tiempo y estar dispuesto a hacerlo. Creo que sobre todo en los primeros años, decir que sí a las oportunidades, a las puertas que se abren, decir que sí a todo. Trabajé sin que me pagaran, trabajé porque quería aprender y en los primeros años eso es muy bueno porque la gente no espera mucho de ti, la gente no espera que sepas, la gente sabe que estás aprendiendo, la gente solo espera que tengas ganas, ¿no? Y que demuestres que tienes ganas y que estás abierto a aprender. Y esa es la otra, estar abierto a aprender y escuchar a las personas que vienen delante de ti. Tuve también suerte de conocer jefes muy buenos que tenían consejos y que estaban ahí para darme alguna corrección, para darme sugerencias, amigos y compañeros, y a veces sin que te lo digan, pero de estarlos observando, observar a la gente que ya hace lo que tú quieres hacer y de observar cómo lo hacen y lo llevan a cabo. Esa apertura de estar receptivo creo que también hace toda la diferencia. Pues increíble lo que has logrado y escuchar esas señales del camino. Ahora, ¿te ha tocado cubrir eventos muy importantes como fue estar en Ucrania en plena guerra? ¿Te ha tocado entrevistar a gente como el Papa, presidentes? ¿Cuál ha sido el evento periodístico en el que has estado involucrado que más te ha sacudido? Pues mira, es difícil, la verdad, porque en general sacuden de diferente manera, ¿no? La entrevista con el Papa, y ahora que, bueno, está el tema del Papa pues muy actual, sí fue un momento climático en mi carrera,
la verdad. O sea, no siempre tienes la oportunidad de sentarte frente a un pontífice, pero además es que no era cualquier papa, ¿no? Era el primer papa de América Latina, el primer papa que habla español, que tiene una experiencia como migrante, es un papa que además intentó transformar a la iglesia, un personaje de verdad muy, muy interesante, ¿no? Ese fue un momento para mí muy rico, ¿no? A veces pasa que llegas a estas entrevistas y estás muy concentrado, muy preparado, pues con la intención de hacer el trabajo, muy presente en el momento del trabajo, y se te olvida la oportunidad que estás teniendo, ¿no? Y lo que realmente estás viviendo. Eso puede pasar y siempre es un riesgo en esta chamba, ¿no? Por querer hacer el trabajo, no valorarlo. No vivirlo, No no vivirlo. exacto. Pero las guerras que he cubierto también han sido una experiencia durísima, sobre todo una experiencia de un reto personal, porque pues la chamba de ser periodista es un poco ir a donde está la historia, y si eso significa que es una historia peligrosa, pues de todas formas hay que ir mientras todo el mundo está huyendo, tú te acercas a ese peligro. Lo pasa con los incendios, pasa con los huracanes, vas en los huracanes y ves las carreteras llenas de autos saliendo de la ciudad en peligro, y ahí vamos nosotros en sentido contrario en esa misma carretera, y eso es lo que hacemos los periodistas. Llegamos al lugar para contar lo que pasa, ¿no? Ir a Ucrania, pues obviamente vas con mucho nervio, con mucha precaución, con miedo, vas con miedo. Ese momento entre la noticia, sabes lo que está pasando, tomas la decisión de ir, lo discutes con tu equipo de trabajo y conversarlo con tu familia, con tu esposa, preparar la maleta, explicarle cómo vas, con qué precauciones. Todo ese momento entre decidir ir y estar arriba del avión es durísimo porque hay muchas incertidumbres, mucho miedo, quieres darle seguridad a tu esposa, obviamente. Y ya después que estás en el avión y que estás ya en la cobertura, pues solamente estás concentrado y en el momento. ¿Sabes que he escuchado mucho de atletas que lo dicen? Son años de preparación para estar, no sé, en unos Juegos Olímpicos. Años de trabajo y duro y duro y mejorando y concentrado y afinando la técnica, pero ya que estás ahí, en ese instante de la competencia, ya no queda nada más que estar presente, ¿no? Ya no hay nada que puedas hacer más que estar presente en el momento. Y eso pasa con las coberturas. Mucha preparación antes, pero en el momento ya lo que aprendiste, lo que sabías, lo que te preparaste, hasta ese momento ya no hay más. Ahí ya estás al aire y toca sacarlo como salga. ¿Tienes alguna historia, algún ejemplo que recuerdes de alguno de estos lugares en los que hayas sentido miedo así profundo? Digo, me lo has compartido tal vez en algunas reuniones más de amigos, pero que puedas compartir a la gente para que puedan comprender de viva voz qué es lo que se siente. Yo creo que cuando más, y lo pienso porque está reciente, pero cuando más lo sentí, un miedo real, fue en Israel, después del ataque del 7 de octubre del grupo Hamas, que entró a comunidades de Israel y bueno, llevó a cabo unas atrocidades tremendas. Comenzó entonces la guerra en Gaza y nosotros, en cuanto ocurrió esto el 7 de octubre, pues nos fuimos a Israel, llegamos a Tel Aviv, pero bueno, Tel Aviv es como si estuvieras en Polanco, aún en medio de la guerra. Es una ciudad como si estuvieras en Brickell, aquí en Miami. Es, no sé, edificios impresionantes, una playa bellísima, es una ciudad muy bonita. Y aunque el país estaba en guerra, pues la ciudad parecía que la vida andaba. Tal vez las calles un poco muertas, sin tanta actividad, pero no tenías esa sensación de un país en guerra, con la excepción de que, claro, constantemente suenan las alarmas de que vienen misiles, suenan alarmas, la gente está muy preparada, sabe exactamente cómo reaccionar. En sus casas tienen búnkers, suenan alarmas, se meten con toda la calma y después la vida sigue. En general, ¿no? Así es como había sido la vida hasta ese momento, cuando efectivamente tuvieron un ataque terrorista real. Y nosotros, pues con el afán de acercarnos otra vez a donde estaba la historia, pues nos movimos un poco de Tel Aviv, nos acercamos a la frontera con Gaza. Estaba a punto de comenzar la invasión por tierra en Gaza y justo cuando nos estábamos acercando vimos una columna de humo en una planta eléctrica en la carretera. Entonces lo que supusimos es que acababan de caer misiles ahí. Hay que subrayar aquí que el domo de hierro de Israel es impresionante y todos los misiles los interceptan, o la mayoría de los misiles los interceptan, y lo que tú ves es que suenan las alarmas, volteas al cielo y son como fuegos pirotécnicos, ¿no? Viene un misil, lo interceptan en el aire y truena. Y entonces, las primeras veces que lo vimos, pues te sacas de onda y te tiras al piso y ves lo que hacen los demás y sigues el protocolo. Pero después tomas un poco de confianza porque vas viendo que prácticamente todos los misiles resultan interceptados. Pero cuando nos acercamos aquí, vimos esta columna de humo, pues vimos que no todos los misiles, ¿no? Pero hay algunos que sí caen. Y justo comenzaron en ese momento a sonar, a caer más misiles y empezaron arriba de nosotros a explotar, los interceptaron.
la mayoría de ellos, pero estaba eso pasando arriba mientras estábamos transmitiendo. En ese momento, pues suenan las alarmas y obviamente ahí sí me dio mucha más preocupación, porque evidentemente querían atacar a la planta eléctrica que estaba ahí y querían dañarla, y nosotros estábamos ahí, ¿no? Nos refugiamos y nos fuimos lo más rápido posible, pero fueron unos cuantos segundos o minutos en los que sí sientes que de verdad estás en medio del fuego cruzado y que te preguntas qué tanto vale la pena que lo estemos haciendo, ¿no? La verdad. Al final, bueno, lo grabamos, lo pudimos reportar y fue una oportunidad para explicar cómo funciona el domo de hierro y cómo se está abriendo, cómo estaba comenzando esta guerra, pero en ese momento, pues surgen muchas preguntas, por supuesto, sobre lo que estás haciendo y qué tanto vale la pena. ¿Y cómo le das significado a eso? ¿No? Pues estás jugando la vida y seguramente detrás de eso yo sé que es tu misión de vida, tu propósito, y sé que lo que haces lo haces con mucha pasión, pero en fin, ¿cómo le das significado a esos momentos y a esos actos de valentía? Pues mira, la verdad, y no lo digo por mí, o sea, mi trabajo, soy presentador del noticiero, entonces lo que hacemos es cuando hay noticias grandes, llevamos el noticiero a la noticia y el tema. Aquí el chiste es contar lo que ves. Eso es lo que hace un reportero real, ¿no? Digo, hay gente que hace periodismo de otro tipo o que es más de opinión, más de análisis, ¿no? Pero si no hay nadie en el campo, en el terreno, es imposible que sepamos lo que ocurre en una guerra. Yo voy una semana o dos porque no soy un corresponsal de guerra, soy el presentador del noticiero, pero sin estos corresponsales de guerra que están en el campo de batalla todos los días, realmente no sabríamos lo que pasa en una guerra. Lo primero que se pierde en una guerra realmente es la verdad, porque gana la propaganda. Los dos lados tienen una versión de los hechos, los dos lados quieren decir su mensaje y su historia, y lo único que realmente sostiene los hechos y la realidad, o se acerca a la realidad, es el trabajo de periodistas independientes que te están contando lo que está pasando en el terreno. Entonces es un trabajo realmente muy importante el que hacen estos periodistas que arriesgan muchísimo su vida. Nosotros fuimos con un equipo de seguridad, la compañía nos protege mucho. Digo, tampoco te voy a decir que hice un acto heroico, ¿no? Pero sí creo seriamente en la importancia de estar en el lugar para poder contar lo que ves, sin más ni menos, ¿no? Las cosas como son, que es una frase que decimos mucho en Telemundo, sin sumarle ni quitarle, sino lo que ves. Y a partir de ahí es que todo el mundo puede entender lo que está sucediendo. Y ocurre con las guerras, como ocurre con una tragedia natural o una desgracia, un desastre natural, o ocurre con la corrupción y ocurre con las personas que están metidas en Washington o en la Ciudad de México hablando de política. Es que hay que estar ahí, hay que hablar con la gente involucrada para que el público pueda saber exactamente lo que está pasando. Acabas de lanzar tu libro Río Bravo. Cuéntanos de dónde viene la inspiración para este libro. Sí, bueno, mira, pues trabajo sirviendo a un público que habla español en Estados Unidos. Esa es principalmente nuestra audiencia. Yo soy un periodista migrante como tú, entonces pues tenemos esta experiencia de estar en los dos lugares, ¿no? En México y en Estados Unidos, y además yo sirvo a una audiencia que efectivamente pasa por esta misma experiencia de tener como que un pie en México y otro pie en Estados Unidos y tener la esperanza puesta en una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, pero pues la nostalgia en su país de origen. Entonces, siempre el periodismo que he hecho ha estado muy orientado a ese público y a esa experiencia migrante. Y pues ahora, en 2024, hubo un año electoral en los dos países. Esto no ocurre siempre. Cada 12 años, pues coinciden los calendarios y siempre es interesante ver cómo se mueven las campañas políticas en los dos países de forma simultánea. Y aquí, pues particularmente con los personajes, ¿no? Veníamos de un hombre como el presidente López Obrador, de la aparición de Donald Trump en el panorama político en Estados Unidos. Entonces me pareció importante, interesante como ponerle atención y observarlo. Ya lo hago por lo que hago, por mi trabajo en el noticiero, pero tal vez observarlo con mayor intención y contarlo y documentarlo en un libro. Así que le fui reporteando tanto en México como en Estados Unidos lo que pasaba en el proceso electoral, los temas importantes entre los dos países, ¿no? Y más o menos de eso se trata Río Bravo, ¿no? Creo que es un punto de partida para entender cómo llegamos aquí en el momento en la relación entre México y Estados Unidos, cuáles son los temas más importantes que están sobre la mesa, y a partir de ahí creo que podemos reflexionar sobre lo que viene, ¿no? Eso es lo que intento hacer con Río Bravo. Buenísimo. Y desmenucemos esto para que la audiencia lo comprenda más. ¿Cómo llegamos aquí? Empezamos por el punto de partida. Sí. Bueno, llegamos aquí en una relación en la que es inevitable escaparnos, ¿no? México y Estados Unidos, en la historia lo hemos visto, siempre van a estar vinculados, partidos por el Río Bravo, partidos por la frontera, pero son dos países que dependen uno del otro, porque aquí
aquí nos puso la geografía, no hay más, ¿no? Y hay cerca de 40 millones de mexicanos o personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Entonces son hilos que son inevitables, imposibles de romper, ¿no? Así que para empezar es una relación de la que no podemos escapar. Y en este momento en particular, pues llegamos con procesos políticos muy interesantes en los dos países que tienen también muchas similitudes. Son movimientos que le hablaron a un sector de la población que se sintió olvidado por muchos años, tanto el movimiento MAGA, Make America Great Again, de Trump, como Morena, ¿no? El movimiento del presidente López Obrador. Y una gran mayoría de la población sintió que por fin le estaban hablando a ellos, particularmente en México. Es gente que se sentía olvidada y los simpatizantes de López Obrador te dirán que es el primer presidente que realmente aboga por ellos. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Son personas que sufrieron la crisis bancaria, la crisis inmobiliaria en 2008-2009, que no se pudieron recuperar. Y entonces llega este hombre a hablar precisamente de cómo las oportunidades para la clase trabajadora no están ahí, ¿no? Y me refiero a Donald Trump. Esto en 2015-2016. Y a partir de ahí, pues la aparición de Trump en el panorama irrumpe todo. Es un disruptor, el presidente Trump, que sacude el ambiente político en Estados Unidos. Y lo mismo López Obrador, es un hombre que ha estado presente en la vida pública mexicana y que también sacude los cimientos políticos como los conocíamos antes de Morena. Así que tienen muchas similitudes y por eso es tan interesante seguirlos de forma simultánea. Y ahora con todo lo que está pasando, y no sé si esto también lo vislumbrabas al escribir el libro, ¿qué crees que resulte de todas estas negociaciones, probablemente de Trump y lo que ha hecho también Sheinbaum del lado de México? O sea, ¿hacia dónde va esta relación bilateral? Es complicado. Sabes que una de las primeras cosas que digo en el libro es que el objetivo no es hacer predicciones, porque con un hombre como Trump es complicado hacer predicciones. Es la verdad, Trump, si algo tienes que disfruta y se mueve muy bien en el caos y en la incertidumbre. Y lo dicen sus biógrafos. Y si tú ves su historia desde un empresario en Manhattan, es un hombre que aprovecha esa incertidumbre y ese desconcierto como una ventaja para él, para negociar y para moverse hacia adelante. Entonces, si algo ha definido este momento es la incertidumbre y la transformación constante, ¿no? Creo que es indudable. Trump cumplió 100 días de su primer gobierno, de este segundo gobierno apenas. Ayer, martes, cumplió 100 días de su segundo gobierno y Estados Unidos es un país realmente diferente a lo que apenas era hace 100 días. No solo Estados Unidos, es que el mundo. En 100 días, más allá de posiciones políticas, lo que es un hecho es que ha sido 100 días sumamente consecuentes y la velocidad del cambio realmente nos deja sin aliento. O sea, ha transformado el sistema de comercio internacional que conocíamos después de la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica, estas alianzas que han mantenido un sistema de paz desde la Segunda Guerra Mundial, están ahí echadas por el aire y a ver cómo caen las fichas. Así están las cosas hoy. Entonces es muy interesante y vivimos un momento de cambio en el que posiblemente no haya vuelta atrás, el tiempo lo dirá, pero esa es la gran pregunta. ¿El cambio será permanente o será temporal solo mientras Trump está en el poder? Lo que viene creo que es descubrir cómo caen esas fichas que por hoy están lanzadas en el aire, la verdad. Pues sí, y tienes toda la razón. A Trump le encanta la incertidumbre y se mueve bien, la aprovecha a su favor. ¿Cuáles para ti son las grandes reflexiones también que concluyes dentro o que narras dentro de este libro? Mira, creo que lo que más importante me parece es que la relación es inevitable, como decíamos. Hay 40 millones de mexicanos que la sostienen y que están ahí y que por eso es tan importante que los dos países nos entendamos, ¿no? Desde México es importante entender de dónde sale Trump, de dónde vienen estas prioridades de Trump. Y a partir de entender por qué está buscando lo que busca, se puede negociar mejor. Y desde Estados Unidos lo mismo. Es importante entender la posición de México, la problemática mexicana para poder conseguir lo que buscan en el gobierno de Trump. Y con esto me refiero a ver, Trump se presenta como el defensor de la clase trabajadora en Estados Unidos. Y por ello dice que quiere traer la manufactura a Estados Unidos y por eso justifica su guerra de aranceles, ¿no? Ahí México pues es un blanco clarísimo porque es su principal socio comercial y muchas de la industria, principalmente la automotriz, efectivamente se fue a México. Para defender a la clase trabajadora, Trump también dice tiene que frenar la migración. Y ahí México otra vez está en el centro del problema, ¿no? Compartimos frontera, México es un país expulsor de migrantes y un país de tránsito. Y el tema del fentanilo, que es un asunto bipartidista, en un Washington tan dividido, tan polarizado, en donde no se ponen de acuerdo en nada, en un tema sí están de acuerdo, demócratas y republicanos, que es en el combate al narcotráfico, el combate a la epidemia de fentanilo, que viene desde China, pero en el que México también tiene un papel central, porque hay
una epidemia grave de fentanilo, cerca de 100,000 personas mueren al año por sobredosis de opioides. Entonces, esos 3 temas son como las 3 columnas vertebrales en donde México está completamente inmerso, y para México es importante entender de dónde parte Trump, cuáles son sus intereses y su visión de raíz, que es la defensa de la clase trabajadora y el combate a China, sobre todo en temas comerciales, como una potencia mundial. Y a partir de entender eso, bueno, poder negociar y trabajar como una región en conjunto, ¿no? Y en cooperación en seguridad, cooperación en comercio, y proponer seguir siendo una región comercial sólida de América del Norte para mejor competir con China y no aislándonos cada uno. Entonces creo que eso es lo fundamental, entendernos mejor para cooperar mejor, ¿no? Quiero recordarte que este episodio es presentado por Wealth Mastery, el evento diseñado para potenciar tu vida financiera y personal. Durante 3 días aprenderás sobre inversiones, salud mental y bienestar físico. No pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia. Visita el link que dejamos en la descripción. ¿Cómo has visto la reacción de Sheinbaum y del gobierno mexicano? Ha sido muy interesante y la verdad creo que en general la presidenta Sheinbaum se ha mantenido muy mesurada, ¿no? En sus declaraciones públicas muy contenida, ella misma lo dice, ¿no? Cabeza fría, y eso le ha ganado incluso elogios de Trump, que le dice que es una mujer inteligente, que es una mujer muy respetable, y en un sentido eso es muy bueno porque públicamente no ha recibido ningún, pues bueno, es que de Trump puede venir lo que sea y no lo ha recibido, ¿no? Entonces en ese sentido creo que es bueno que no ha recibido una humillación pública como la hemos visto, por ejemplo, en Canadá, por poner un ejemplo, ¿no? O en Europa. Pero luego en los hechos, pues el hecho es que México también está enfrentando aranceles, ¿no? El 25% a los productos que no están en el TEMEC, al acero, al aluminio. El hecho también es que México tiene que acordar negociaciones con el tema del agua, ¿no? Ha tenido que ceder en enviar agua del río Bravo, que es un acuerdo internacional de hace muchos años que México tiene que cumplir, pero en años de sequía, pues México ha tenido que ceder a pesar de que sacrifique mucho para su país. Y en temas de seguridad también. Ha cambiado la estrategia de seguridad que tenía el presidente López Obrador, y posiblemente es por una convicción de que esto es bueno para México, combatir al narcotráfico de una forma más frontal, más allá de los abrazos y no balazos. Pero además de esa convicción también es una concesión al gobierno de Estados Unidos. Se enviaron 29 narcotraficantes saltándose las leyes, los protocolos de extradición. Es una expulsión de ciudadanos mexicanos y lo están haciendo por concederle al gobierno de Trump y agradarle al gobierno de Trump, mantenerlo tranquilo. Y a pesar de todas estas concesiones, México sí está enfrentando aranceles, ¿me explico? Entonces en lo público ha sido bueno, pero en los hechos pues también está claro que Trump tiene sus intereses muy claros y muy, muy firmes y no ha dado marcha atrás con México. Y la transición del gobierno López Obrador al gobierno de Sheinbaum, ¿cómo la has visto? ¿Cuál es tu perspectiva y cómo la ves sobre todo hacia adelante? Bueno, es una transición y una continuación, y la presidenta sí lo ha dicho, ¿no? El segundo piso de la cuarta transformación es una continuidad. Al final la presidenta ganó con una gran mayoría, pero con un apoyo del presidente. Y bueno, a ver, no se puede negar lo que se logró en ese gobierno, que fue reducir la pobreza, sacar a muchísimas personas de la pobreza, y también no se puede negar que incluso quienes salieron de la pobreza tienen más complicaciones para recibir servicios de salud, no tienen un buen sistema de salud pública, que no mejoró, sino empeoró durante el gobierno del presidente López Obrador, y enfrentan problemas de seguridad con el crimen organizado controlando territorios enteros del país. Así lo dice un análisis del gobierno estadounidense. Así que sí hay logros, sí hay retos todavía que enfrenta el próximo gobierno, pero ha sido una continuidad de lo que veníamos viendo, de seguir trabajando por los más pobres. A mí es tal vez un cambio en la política de seguridad importante. Y luego la gran pregunta con la presidenta Sheinbaum será cómo queda la democracia parada, más fuerte o más débil. Porque creo que los tiempos en que estamos viviendo, y también con Trump y en todo el mundo, Flaco, a ver, no sé tú qué opines, pero es que más allá de izquierdas o derechas, lo que realmente está definiendo estos tiempos es si eres un demócrata o eres más bien un autócrata. Y si quieres fortalecer a la democracia o quieres debilitarla y aspirar a una autocracia. Ya hay de izquierdas y de derechas en los dos bandos. Y esa es la gran pregunta de estos tiempos con Trump y con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo va a quedar la democracia parada cuando terminen sus periodos? Por ahora, AMLO
la dejó más debilitada, es un hecho. La reforma judicial, un sinnúmero de analistas lo dicen, se corre el riesgo de que se debilite el poder judicial y entonces no haya un balance de poderes o haya como un proceso de balancear y legitimizar a un poder y al otro, y checks and balances, como le dicen acá en Estados Unidos, ¿no? De rendir cuentas ante los poderes, el ejecutivo ante el judicial y el legislativo y así, ¿no? Eso queda debilitado. Y en Estados Unidos, pues también hay unos retos claros que el presidente Trump ha lanzado a las cortes. Hay quien dice que ya estamos en una crisis constitucional porque la Casa Blanca ha desoído algunas órdenes judiciales. Entonces, eso es lo que realmente está por verse en estos tiempos. Qué interesante reflexión, querido Julio. Nunca lo había visto puesto de manera tan clara y creo que tienes toda la razón. Y eso es lo que está pasando pues a nivel global, no nada más en Estados Unidos y en México. Y nuevamente, pues siempre está esto lleno de matices, ¿no? Me viene a la mente Bukele, ¿no? En El Salvador. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha hecho claramente en un régimen más autócrata, alguien tan polémico como este personaje? Sí, mira, Nayib Bukele es un hombre sumamente popular en El Salvador. Y si tú hablas con inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos, lo ven con muy buenos ojos. El Salvador pasaba por un momento complicadísimo de seguridad. Mucha gente, estaba fallando una de las necesidades básicas para los seres humanos, ¿no? Que es la seguridad, sobrevivir. El tema de las pandillas era un problema real y como un problema elemental, el presidente lo atendió y lo atacó. La pregunta es cómo lo atacó, ¿no? Y qué sacrificó para combatir a las pandillas en El Salvador. Es verdad, pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a ser uno de los más seguros en el hemisferio. Pero para meter presos y detener a muchos de estos pandilleros, lo hizo en muchos casos, sin seguir el debido proceso, con juicios multitudinarios en donde había decenas o cientos de personas siendo enjuiciadas sin demostrarles que efectivamente eran criminales, sin evidencia de que se tratara de pandilleros. Y hay muchas personas presas y hay denuncias numerosas de agencias de derechos humanos que te dicen que hay muchos inocentes encarcelados en El Salvador. Y entonces entra en juego pues otra necesidad básica para los seres humanos, y es que se haga justicia y se compruebe que quienes están siendo detenidos son efectivamente criminales y pandilleros. Y se ponen en juego muchos derechos humanos, muchas libertades, y incluso hay reportes que dicen que Bukele negoció con las pandillas para efectivamente traer la paz a las calles de El Salvador. Y aunque El Salvador lo ven hoy lo ven con buenos ojos porque lo que más querían era la paz y la tranquilidad, probablemente en el futuro, cuando vean que pues tal vez no son ellos, pero son sus vecinos por quienes van y los detienen sin el debido proceso, cuando son tus comunidades y se va acercando el problema a tu propia casa, entonces es cuando uno se cuestiona si esos son los métodos necesarios, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues bueno, la historia dirá, ¿no? Pero este balance es difícil, ¿no? Entre tal vez la intensidad y la efectividad de los gobiernos son más autócratas y pues los checks and balances, ¿no? Los balances y el Estado de Derecho que propone más una sociedad demócrata. Y habrá que ver qué es lo que nos depara en el futuro. Cambiamos un poco de terno hacia temas económicos. Julio, ¿cómo visualizas el panorama tanto para México como para Estados Unidos, con sus debidos retos, ¿no? En Estados Unidos, pues pareciera que muchas de las políticas que está implementando Trump para atacar todos estos frentes se contraponen, ¿no? Por un lado, pues sabes que uno de los temas importantes en la agenda es bajar la inflación, pero bueno, pues obviamente reduciendo el gasto del gobierno y demás, y con lo que ello conlleve también en el tema de la migración, pues expulsando en principio a muchos migrantes y trayendo la manufactura al país, pues los costos van a tender a subir. Ayer también en estos desplantes que tiene me pareció muy interesante que escuché a la Casa Blanca y al secretario Bessent diciendo que había un complot de Jeff Bezos y de Amazon porque ves que le querían subir los precios y que estaban aliados con no sé qué parte del gobierno chino. En fin, pero bueno, más allá de esas cosas cómicas que a veces suceden en la política, ¿cuál es tu perspectiva sobre tanto Estados Unidos como México en lo económico hacia adelante? Sí, ¿sabes
¿sabes? En ese caso, en ese episodio de Amazon es súper interesante porque es verdad, le dijeron que era un ataque político el decir cuánto suben los productos por los aranceles que se venden y los que vienen de China, ¿no? Decirle al público cuánto más están pagando. Y Jeff Bezos se echó para atrás. Se echó para atrás. Eso es súper, súper interesante. Súper ¿no? relevante. Ese es el poder que tiene Súper Trump. relevante. El poder que tiene Trump y esta alianza de los grandes empresarios de Estados Unidos. Elon Musk, el ejemplo número 1, es el hombre más rico del mundo con el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Es una alianza sin precedentes y yo creo que es muy reveladora, ¿no? Pero sí, la estrategia de Trump económicamente, a mí me cuesta entenderla. Yo no soy economista, pero con todos los con los que he hablado, pues ven que hay contradicciones gravísimas, porque por un lado quiere traer empleos a los Estados Unidos, impone aranceles para traer la manufactura a Estados Unidos, pero por el otro lado no quiere más migrantes. Entonces, a ver, el desempleo en Estados Unidos está muy bajo. Al revés, lo que se necesitan es personas, lo que se necesitan es gente que llegue a llenar vacantes. Hay cerca, tengo que revisarte el dato, pero hay cientos de miles de posiciones de trabajo vacantes, de empleos que se necesitan llenar en Estados Unidos y quiere cerrar las fronteras, ¿no? Quiere un tipo de migrantes muy específico. Quiere esta Golden Card en lugar de la Green Card, ¿no? Una tarjeta que te puede dar la ciudadanía si inviertes $5 millones en Estados Unidos. Quiere inmigrantes ricos, pero no inmigrantes que van a hacer el trabajo de la manufactura, que es la que él quiere traer. Ahí hay una contradicción de entrada. En segundo lugar, es un hecho que la economía de Estados Unidos ha funcionado, ha crecido a pasos agigantados si la comparas con la de Europa en las últimas décadas, por ejemplo. Pero es una economía que ha crecido alrededor de los servicios y alrededor de la innovación. Y el presidente Trump quiere regresarla a una economía basada en la manufactura. Entonces ahí también pues hay contradicciones graves, ¿no? Y bueno, y la de México, pues hay serios riesgos con estas amenazas de aranceles porque el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos y los pronósticos son que México puede caer en una recesión grave si estos aranceles se mantienen. Entonces, no veo un panorama muy alentador. Para ninguno de los dos países, la verdad, el índice de confianza del consumidor en Estados Unidos está cayendo desde que Trump entró en la Casa Blanca. A ver, a lo mejor me equivoco, pero hoy por hoy la confianza de los consumidores no está ahí. Hay muchas dudas y creo que el principal problema es la incertidumbre en la que estamos. Es que un día hay aranceles y al otro no hay aranceles y realmente cuesta trabajo seguirle el paso a Trump y sus normas de arancelarias. Ya no sabes qué tiene aranceles, qué no, qué países y qué porcentaje. Entonces, para los inversionistas eso pues es un reto, porque ¿por qué vas a invertir en Estados Unidos hoy que hay aranceles para los productos que vienen de México si posiblemente en 3 meses no hay aranceles o en 2 años o quién sabe qué pase? Y esa incertidumbre creo que es la que más daño hace a la economía. Otra de las necesidades humanas, como bien mencionabas, ¿no? Que es la falta de certeza. Si no tienes certeza, pues ¿cómo vas a moverte, no? Y México ya entró en una recesión técnica y se vislumbra que Estados Unidos también lo puede hacer. Que en fin, hay mucha gente que dice que es parte del plan de Trump por, en fin, otros efectos, sobre todo para bajar la monstruosa deuda de Estados Unidos, sobre todo el pago de intereses, ¿no? Este año vencen cerca de 9 trillones, bueno, billones en español, de dólares de los 35 billones de dólares que tiene Estados Unidos de deuda y que tienen que refinanciar. Ambas del pago de impuestos son mayores, el de pago de intereses es mayor que el gasto que tienen en temas militares. Entonces en fin, veremos qué pasa, pero coincido contigo y con tu análisis. ¿Cuál es el mayor reto que crees que exista dentro de la relación bilateral? Yo creo que ahorita el tema más importante y en el que más se puede hacer algo es en el tema de seguridad. Porque lo que hemos visto con Trump y que no pasaba antes, y te lo dice cualquier diplomático o ex embajador en México o en Estados Unidos, es que se combinaran. Hay muchos temas bilaterales, pero Trump para resolver un problema comercial mete el tema migratorio o para negociar un tema migratorio mete el tema comercial o de seguridad. Es una estrategia que usa Trump y por eso digo es un disruptor, porque rompe los esquemas y lo que pensabas que eran como eran las cosas, Trump como un outsider ha llegado a cambiarlo. Y en cierto sentido, no todo lo que Trump hace o lo que dice
está equivocado, también hay que decirlo, ¿no? Ha encontrado formas de llegar a soluciones y cuyo camino es distinto, ¿no? Y eso, pues, para sus simpatizantes es algo que se celebra. Pero en el tema específico entre México y Estados Unidos, en el tema de seguridad, es en donde más espacio hay para negociar y cooperar, porque el tema migratorio está clarísimo. Ahorita los cruces en la frontera están en sus bajos históricos. Desde el año pasado, ya con Biden venían a la baja, con Trump están mucho más bajos, la frontera está militarizada y no estamos viendo un aumento en la migración. Pero en el tema de seguridad, lo que está pasando ahorita es que el gobierno mexicano está como tratando de adivinarle el pensamiento al gobierno de Estados Unidos, quieren complacerlo, entonces hay más decomisos de fentanilo, ha habido más detenciones de alto perfil. Sí, es verdad, se alejaron de esta estrategia de abrazos no balazos y hacen unas extradiciones de altísimo perfil, sin precedentes, como la que te contaba, ¿no? Bueno, no es una extradición, es una expulsión porque no se siguieron las normas ni las legalidades de una extradición, pero no hay una estrategia entre los dos países, ¿no? Y entonces hablaba con la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, y me decía que para ella lo más importante es crear un marco de cooperación en donde haya reglas clarísimas de cómo trabajar juntos para efectivamente combatir el narcotráfico, reducir la llegada de fentanilo a Estados Unidos, evitar muertes por sobredosis y también en México reducir muertes por la violencia, ¿no? Y lo grave aquí es que el gobierno de Trump está hablando claramente, sin ningún recato, de la posibilidad de una intervención militar unilateral si es que se llega a necesitar para combatir al narcotráfico en México. A veces Trump lo ha dicho, sin necesidad de consultarlo con el gobierno de México. No es la opción número uno, pero está sobre la mesa. Y eso se está diciendo en televisión, en público, sin ningún problema. Hace 4 años, en el primer gobierno de Trump, su asesor de seguridad, Bolton, contó en un libro cómo hubo una reunión en la Casa Blanca en la que Trump sugirió que podían bombardear a los cárteles de la droga en México y nadie se daría cuenta de que era Estados Unidos y hacerlo con drones. Y a la gente ahí en esa reunión le pareció una locura, lo convencieron de que esa no era una ruta correcta y bueno, esa idea quedó ahí en el aire. Pero era como una idea de los márgenes, era como una idea radical. Y hoy eso se está diciendo en televisión sin ningún problema. Trump lo dice y otros republicanos lo dicen. Entonces, creo que para evitar ese tipo de episodios que sí están sobre la mesa, el tema de seguridad y la cooperación en seguridad con un marco muy estructurado es muy importante entre México y Estados Unidos. Pues ojalá que te escuchen o que escuchen a la ex embajadora y pues den un poquito más de certeza. Yo creo que sería algo bueno también para todos. Yo creo que eso no es una situación benéfica para ninguno de los dos lados. Querido Julio, ¿qué fue lo que aprendiste de ti mientras escribías este libro? Mira, ¿sabes qué, Flaco? Que mi trabajo es muy vertiginoso. O sea, estoy todo el tiempo, todo el día pegado a la noticia del día. Mi trabajo es contar lo que pasa en el día. Entonces es un poco lo que te digo de tener esta gran entrevista, esta gran oportunidad y permitirte caer en cuenta de lo que te está pasando, ¿no? Lo mismo sucede todos los días, es ese ruido constante de las notificaciones en el teléfono celular, la noticia de último minuto, este breaking news constante, ganarle a la competencia, tener la exclusiva, hacer un mejor trabajo para el público, hay que irte de viaje a tal lugar porque pasó tal cosa. Y esa velocidad creo que la pude poner en pausa y creo que fue un ejercicio muy distinto a lo que hago todos los días. Un ejercicio de sentarme a pensar, a organizar lo que había vivido y lo que había visto en los últimos 2 o 3 años de pre-campañas, campañas y transición política y entender las conversaciones que había tenido con políticos, con gente que toma decisiones muy importantes y con gente que se ve impactada por esas decisiones también, ¿no? Con migrantes y con votantes de a pie. Entonces fue un ejercicio como para reflexionar, para alejarme un poco de los árboles y poder ver el bosque completo, ¿no? Y eso lo disfruté mucho. Es algo que disfruto, que trato de hacerlo. Escribo una columna en el Universal y es un ejercicio similar, ¿no? Como que a la semana frenar y pensar. Y eso es algo que agradecí mucho y valoré mucho. Y poner atención, ¿no? Ya lo has mencionado también un par de veces y qué buena reflexión porque de repente nos gana este ritmo de la vida, ¿no? Y cuando paramos, más bien, si no paramos, la vida nos pasa y nos pasa de largo.
y con todo el vértigo que tiene tu profesión, querido Julio, y en fin, y con todo lo que te ha tocado vivir, ¿no? Entrevistar a este tipo de personajes. Pero, ¿sabes? Además, perdón, pero creo que no, o sea, en mi caso, pero creo que nos pasa a todos. En general, el ritmo de la vida va rapidísimo y es muy importante de repente darnos esa pausa para reflexionar. Absolutamente. Querido Julio, ¿dónde te puede buscar la gente y dónde puede encontrar el libro la gente? Estoy en las redes sociales, en Julio Vaqueiro en X, Julio-Vaqueiro en Instagram, y el libro está ya a la venta en todos lados. En México ya está a la venta en todas las librerías, en Estados Unidos sale ahorita a finales de mayo, pero además está en las plataformas digitales, en Amazon y en todas las otras donde la gente compre sus libros. Está en versión física, en versión digital, en audiolibro. Yo leí el libro, entonces ahí donde quiera la gente encontrarlo, lo puede encontrar, yo creo. Excelente, pues que busquen este libro, gran libro, Río Bravo, y que sigan a Julio porque de verdad eres una gran inspiración para muchos mexicanos y también para que conozcan la verdad, ¿no? Esto que decías sobre el verdadero periodismo y mostrar las cosas como son y no como nos hacen creer. Creo que cada vez se vuelve más relevante con pues estas plataformas digitales y bueno, para mí es un placer, mi querido Julio. Y ya para terminar, te querría preguntar cuál ha sido tu mejor inversión. Esto lo digo en el aspecto más filosófico de la palabra. Sí, tiene que ser filosófico porque de lana no, tengo que releer tu libro y releerlo, flaco, pero no, yo creo que mi mejor inversión sin duda es el tiempo que paso con mi familia. Es la verdad y espero que no te suene muy cliché, pero bueno, si es un lugar común es porque lo es y seguramente mucha gente lo valora de la misma manera. Otra vez, con este trabajo, encontrar y forzarte a tener esos espacios de calidad con tus hijos, con tu esposa, y cuando estás con ellos, dejar el teléfono. Es difícil, otra vez por lo que hago, pero realmente trato de hacerlo. Ese es el tiempo mejor invertido y no solo el tiempo, sino el momento, el estar, la concentración mejor invertida, sin duda. Absolutamente. Aparte conozco a tu maravillosa esposa, a la que le mandamos un gran saludo y sé lo importante que es para ti, no nada más ella, sino toda tu familia y el foco que le dedicas y la presencia. Gracias por compartir esa bellísima reflexión, querido Julio, y enhorabuena por todo esto que está sucediendo y espero que vuelvas a regresar aquí al podcast y que sigamos manteniendo esta bonita amistad. Te mando un fuerte abrazo. Igual, flaco. Oye, muchas gracias, de verdad gracias por el tiempo. Me encanta platicar contigo. Gracias por la oportunidad de hablar del libro y de lo que hago. Y felicidades a ti, oye, por este podcast, que realmente lo disfruto. He escuchado varios episodios y lo disfruto mucho. Felicidades por tu libro, que está siendo un éxito, y por todo lo que haces. Te lo agradezco mucho y felicidades. Gracias por las palabras, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazote. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones. Comparte este video con alguien que quiera transformar su vida. Recuerda que generar riqueza es chamba de todos. Este podcast es una producción de Sonoro.